Perfecto. Entonces vamos a grabar la clase. Ahí está, gracias. Sí. Bueno, ustedes. Es que no sé. Bueno, la voy a tener que pasar así al fin que se puede ver. Es que están viendo un poco diferente la pantalla los que están los que están en Zoom, pero no importa. Bueno, vamos a ver, este tema del tipo de cambio es un tema que me gusta mucho. El tipo de cambio y mercado de divisas. Es un tema que es muy importante porque el tipo de cambio es una variable que nos pega a todos, ¿no? Cualquier variación en tipo de cambio, puede haber un impacto negativo o positivo en nuestra vida, de todos, ¿no? De todos. Todos necesitamos comprar productos que quizás sean importados o que contengan una parte importada. Y por lo tanto, pues sí nos va a afectar la variación del tipo de cambio. Sobre todo, bueno, si son inversionistas, el tipo de cambio es una variable muy importante porque tienen ustedes que decidir si van a invertir en México o van a invertir en otro país. Si tienen inversiones en otro país, el tipo de cambio pues va a afectar lo que al final de cuentas van a obtener en pesos de esa inversión, ¿no? Entonces es una variable muy importante y pues vamos a platicar un poquito de ella, ¿no? Primero vamos a ver lo que es el mercado de divisas. Primero, es que no se cambia. No se cambió, ¿ah? No, prof. A ver. Sí, ya se cambió ahora sí, ¿no? Muy bien, los que están por allá lejos están viendo Sí, profe. la diapositiva de mercado de divisas, tipo de cambio nominal, ¿no? Sí, Muy bien. sí. Entonces, el tipo de cambio nominal es como ustedes saben, es simplemente el precio de una moneda con respecto a otra, ¿no? ¿Cuánto vale el dólar? Es el tipo de cambio nominal. Algunas definiciones, por ejemplo, una revaluación o apreciación del peso representa un incremento en el valor que tiene el peso respecto a otra moneda. Entonces, si nosotros tenemos que pagar ahorita, por decir algo, 18 pesos por un dólar, y después de algún tiempo solamente tenemos que pagar 15 pesos por un dólar, el peso se ha apreciado, ha ganado valor. Necesitamos menos pesos para poder comprar un dólar, ¿no? Entonces, cuando el tipo de cambio baja, decimos que el peso se está apreciando. Si el tipo de cambio puede fluctuar libremente, su valor queda determinado por la oferta y la demanda, que es lo que ahorita vamos a ver. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Bueno, entonces para ver el mercado de divisas es como cualquier mercado. Es decir, es un mercado que tiene su curva de demanda, tiene su curva de oferta. Entonces tenemos que ver los determinantes de la demanda, los determinantes de la oferta. Desde luego, la variable principal para entender la demanda y entender la oferta es el precio, como en cualquier mercado, ¿no? Entonces aquí tenemos que la demanda de divisas está determinada, pues primero por el tipo de cambio, ¿no? ¿Qué tantos dólares voy a demandar? Depende de qué tan caros sean. Si el dólar es muy barato, entonces voy a querer comprar dólares para irme quizá de viaje, para comprar algún producto importado, etcétera, ¿no? Cuando el dólar se encarece, entonces demando menos dólares, ¿no? Hay otras variables que influyen, como por ejemplo importación de bienes. Cuando queremos importar un producto, pues tenemos que pagar en dólares. Entonces ahí demandamos dólares para poder hacer la importación de bienes. Importación de servicios. Por ejemplo, turistas mexicanos que están en los Estados Unidos
pago de intereses de la deuda. El turismo es un servicio. Entonces, cuando hay mexicanos que van a viajar, por ejemplo, a Estados Unidos, requieren dólares para poder gastar allá. Entonces, demandan dólares. También para hacer el pago de intereses de la deuda externa, nosotros tenemos una deuda con tanto el gobierno como empresas privadas, pues tienen deuda con instituciones externas y para pagar los intereses, pues tienen que utilizar dólares, ¿no? Después está, no, hemos estado batallando mucho con, nos preguntaron acá si hay internet. 4, salida de capitales, ¿no? Si ustedes quieren invertir en otro país, pues requieren dólares. No se van a llevar pesos para invertir a otro país, ¿no? Si quieren pagar una deuda que tienen, pues tienen que utilizar dólares, etcétera. Esas son algunas de las variables. Otro es el diferencial de tasas de interés. Este es importantísimo. Estos dos que vienen son importantísimos para el día a día en el tipo de cambio. Primero, el diferencial de tasa de interés. Los inversionistas van a tratar de invertir en aquel país que le brinde mayor interés, ¿no? Que le dé mayor rendimiento a su dinero. Entonces, algo que están ellos revisando es cuál es la tasa de interés que existe en México y cuál es la tasa de interés que existe en otro país. Sí. ¿Ya quedó? Ah, ok. ¿Y cuál es la tasa de interés que existe en otro país? Entonces, cuando en otro país sube la tasa de interés, los capitales se van buscando un mayor rendimiento. Entonces, al irse, se tienen que demandar dólares. La especulación es otra variable importantísima. Siempre que yo creo que, depende de lo que yo crea que va a pasar, la demanda de dólares podría subir o podría bajar. Un ejemplo sencillo, ¿no? Si, por ejemplo, se anuncia que el Tratado de Libre Comercio ya desapareció, ya tronó, si los especuladores, que yo les llamo especuladores, pero la mayoría de la gente les llama inversionistas, si los inversionistas deciden o ven esta noticia como algo muy malo para México, entonces lo que van a hacer es irse de México. Todo lo que indique que toda noticia que sea mala para México implica irnos de México. Es algo en automático, porque es algo muy sencillo. Si yo creo que le va a ir mal a México, eso quiere decir que le va a ir mal a las empresas que están en México. Si le va a ir mal a las empresas que están en México, no tiene ningún sentido que yo esté invirtiendo en una empresa mexicana. Me conviene más invertir en una empresa de otro país. Entonces, me voy a ir y además me tengo que ir lo más rápido posible. Porque si me espero, ¿qué es lo que va a pasar? Por un lado, la gente va a estar comprando dólares y el dólar se va a encarecer. Si yo me espero, voy a comprar los dólares muy caros y los debo de comprar muy baratos. Entonces, la especulación es una variable muy importante. Dejen saludar acá a los de Zoom, que me estaban viendo nada más. Estaban viendo con la panza. No. Entonces, ¿ya está el internet? Ah, ok, gracias. La especulación. Entonces, lo que tenemos aquí es un diagrama de demanda de divisas, como cualquier mercado, en el eje vertical. ¿Qué es lo que tenemos que poner en el eje vertical? En cualquier mercado, en general. El precio. Muy bien, excelente, el precio. Entonces, aquí también tenemos que poner el precio. Estamos hablando del mercado de divisas, en particular del mercado de dólares. Entonces, en el eje vertical, aquí tenemos que poner el precio del dólar. ¿Cómo se le llama al precio del dólar? Se le llama tipo de cambio. El tipo de cambio nos dice cuánto cuesta un dólar, ¿no? Eso va en el eje vertical. Y en el eje horizontal es la cantidad, como en cualquier mercado, en este caso la cantidad de dólares. Y hay una pendiente negativa por lo que habíamos comentado. Si baja el precio del dólar, pues la gente va a querer comprar más dólares porque va a resultar más barato irse de vacaciones al extranjero, etcétera, ¿no? Muy bien. E es el tipo de cambio, es decir, el precio del bien que estamos ahorita analizando, que son dólares, ¿no?
Muy bien. Ahora vamos a ver la oferta. La oferta también depende de varias variables. La primera es el precio. Entre más elevado sea el precio del dólar, más oferta va a haber. ¿Qué quiere decir? Si sube el precio del dólar, yo voy a querer vender más dólares. Voy a ofrecer dólares. Puede ser que yo como persona tenga pues, dolaritos ahí en mi casa. Si de repente sube el precio del dólar, pues me conviene agarrar esos dólares y irlos a vender. También, como banco, si yo tengo muchos dólares, puede ser que si el dólar tiene un precio muy bajo, no los quiera vender. Pero si sube el precio del dólar, voy a estar dispuesto a ofrecerlos, a venderlos, sube la oferta, ¿no? Exportación de bienes también juega un papel muy importante. Si yo exporto bienes, me van a pagar dólares. Entonces, llegan dólares a la economía y crece la oferta de dólares que va a haber aquí. Exportación de servicios. Cada que vienen turistas a México, traen dólares. Eso también aumenta la oferta de dólares. Entrada de capitales por endeudamiento externo o inversión extranjera directa. Cuando viene alguna empresa extranjera a invertir aquí en México, pues va a traer dólares. También cuando pedimos dinero prestado a otro país, por ejemplo, Pemex es una empresa que cuando requiere recursos, lo que hace es ir al extranjero y vender bonos. Emite papel, lo vende y le van a dar dólares y estos dolaritos pues, van a aumentar la oferta de dólares que hay aquí en México. También diferencial de tasas de interés, porque ¿qué pasa si sube la tasa de interés en México? Los inversionistas van a ver a México más atractivo para invertir, van a traer su dinero, lo que van a traer son dólares. La especulación, también lo que habíamos dicho, la especulación puede aumentar la oferta de dólares. Por ejemplo, si se anuncia que el crecimiento de la economía mexicana para este año es más grande de lo que se esperaba, esto va a crear mucho optimismo acerca del futuro de México. Entonces, si le va bien a México, pues le va bien a las empresas que están aquí en México, entonces conviene invertir aquí en México. Entonces pueden llegar capitales buscando ese mayor rendimiento que va a haber, ¿no? Ahí me salté varias. Muy bien. Entonces, la curva de oferta es una curva que tiene pendiente positiva por lo que ya habíamos comentado. Si sube el precio, estoy dispuesto a vender más dólares, a ofrecer más dólares. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Dice, utiliza un diagrama de oferta y demanda de divisas para explicar qué pasa con el tipo de cambio si el precio del petróleo disminuye. Muy bien, entonces vamos a ver qué pasa si el precio del petróleo disminuye. Entonces vamos a ver qué tal me sale el diagramita. Entonces, vamos a hacer nuestro diagrama del mercado de divisas. En el eje vertical ponemos el precio del dólar y dibujamos nuestra curva de demanda de divisas, nuestra curva de oferta, ahí más o menos. Y tenemos la intersección de la oferta y de la demanda, me va a dar el precio del dólar de equilibrio, es decir, el tipo de cambio de equilibrio. A ver, vamos a ponerlo. Ahí está, ¿no? Y me va a dar la cantidad de dólares que se van a estar comprando y vendiendo. Lo voy a poner con una Q. Cantidad de dólares de equilibrio.
Esa es una coestrellita, lo que acabo de dibujar. Entonces, cuando el tipo de cambio se determina libremente, entonces la oferta y la demanda son las que van a determinar su precio. Entonces, ahí tenemos el precio. Y el ejercicio que tenemos nos dice, ¿qué pasa si el precio del petróleo se reduce? ¿Qué va a pasar aquí con... nada más una pequeña cosa antes de que me digan. Pueden suceder varias cosas. Me ha sucedido anteriormente que cuando estamos viendo oferta y demanda, sobre todo, por ejemplo, de dólares, se van ocurriendo diferentes efectos que puedan haber. O sea, una vez que se mueve una variable, esta variable puede impactar a varias, ¿no? Entonces, vamos a analizarlo ahorita de una manera muy sencilla. ¿Cuál es el impacto inmediato que tendría que caiga el precio del dólar? Yo sé que ahorita me van a dar diferentes respuestas y van a ser correctas de cosas que pueden pasar. Nada más vamos a analizar un efecto. A ver, ahora sí, ¿qué se les ocurre que pueda pasar si baja el precio internacional del petróleo? ¿Qué pasaría aquí en México? ¿Cómo sube? ¿Qué sube? El dólar. Pero en términos del diagramita, ¿qué estaría pasando? Hay un cambio en demanda, hay un cambio en oferta. Baja la oferta de divisas. Como somos un país exportador de petróleo, entonces si nos van a pagar menos por nuestro petróleo, pues, llegan menos dólares. Entonces baja la oferta, ¿no? Entonces, como baja la oferta, vamos a desplazar la curva de oferta hacia la izquierda. Excelente. Vamos a tener una nueva curva de oferta y por lo tanto, aquí tenemos un nuevo tipo de cambio. Si el tipo de cambio sube y van a haber menos dólares comprándose y vendiéndose. Sí, ¿eres Andrés? Guillermo. Sí, como dijo Guillermo, el tipo de cambio se incrementa. Y lo que vamos a estar observando es que van a haber menos dólares comprándose y vendiéndose en la economía, ¿no? Muy bien, ¿tienen alguna duda de esto? Bueno. Entonces, vamos a... ¿Qué era lo que seguía? Si no me hago bolas con todo esto. Ah, muy bien, aquí hay otro ejercicio. Dice, utiliza un diagrama de oferta y demanda de divisas para explicar qué pasa con el tipo de cambio si un asesinato político provoca especulación y surge la expectativa de una devaluación, ¿no? Entonces, esto es un acontecimiento político. Entonces, vamos a ver cómo este acontecimiento va a impactar al tipo de cambio. Entonces, váyanle pensando si quieren, vayan imaginándose qué sucedería con el tipo de cambio usando el mercado de divisas si ocurre un asesinato político. Bajaría la oferta de dólares. Sí. Sí, por aquí nos están diciendo que bajaría la oferta de dólares. A ver, pues, eso lo dijo Ricardo. Bajaría la oferta de dólares. Espérame, Ricardo, déjame. Es que no se proyectó. Se quedó ahí.
Ok. Muy bien, entonces vamos a dibujar nuestro diagramita de demanda de divisas, oferta de divisas, y vamos a ver qué le pasaría. Hay un asesinato político. Nuevamente, recuerden que pueden surgir aquí varias ideas de cosas que pueden suceder. Ricardo Yael nos dice que va a bajar la oferta de dólares. Por acá que... Según yo, el tipo de cambio que se espera, se cree que se va a devaluar, va a disminuir la demanda, pero la oferta aumentaría. Sí, sí, Juliana dice que si se cree que se va a depreciar la moneda, entonces baja la demanda de dólares. Es decir, depreciar la moneda es que en el futuro me va a costar más caro el dólar. Si ahorita cuesta 18, me va a costar 20, por decir algo. Entonces, no baja la demanda, ¿no? Si yo espero que algo va a costar más caro, lo compro barato. Si me espero, pues ya va a estar muy caro, ¿no? Pero además, el asesinato político, miren, los inversionistas o los especuladores, yo así lo veo, es una idea muy mía. Yo lo veo como personas que son muy nerviosas. Los especuladores. Son personas muy nerviosas. ¿Por qué nerviosas? Es lógico que sean nerviosas. Los especuladores manejan mucho dinero. Si toman una decisión mal, van a perder mucho dinero. Mucho millones. Si toman una decisión bien, van a ganar muchos millones. Y las decisiones se deben de tomar rápido, en cuestión de segundos. No te puedes esperar mucho. Si te esperas, pierdes. Ya cuando quieres actuar, ya te comieron todo el mercado. De hecho, sí es un trabajo de mucha atención. O sea, aunque seas una persona relativamente tranquila, si trabajas como inversionista, o sea, comprando y vendiendo divisas y comprando y vendiendo dólares, es un trabajo de mucho nervio. Me platicaba un egresado que estuvo trabajando en Banamex, en la casa de bolsa de Banamex, estuvo trabajando durante muchísimos años y me decía, no, es que yo sabía que si cometía un error que costara millones, me podían correr. Pero yo me mantenía ahí porque yo sabía que si hacía bien mi trabajo y ganaba muchos millones el banco, me pagaban muy bien porque era una comisión del 0.00 algo, que cuando se trata de estar manejando mucho dinero, pues puedes llegar a ganar muy bien. Él me comentaba que él ganaba al mes como 300,000 pesos, haciendo bien sus inversiones, pero siempre estando todo súper nervioso, tenso y tratando de tomar decisiones muy rápidas, ¿no? Entonces, los inversionistas no piensan mucho. No crean que los inversionistas dicen, hay un asesinato político, entonces vamos a analizar, ¿no? ¿Quién fue el político que asesinaron? ¿No? Pues que el candidato de tal partido. Por ejemplo, cuando fue lo de Colosio en el 94, o cualquier otro, ¿no? No se detienen a pensar, bueno, y ese asesinato, y ese, ¿iba a ser presidente, no iba a ser presidente? ¿Y qué hubiera implicado si hubiera sido? O si no hubiera sido, y por qué se fue, y no se detienen a hacer tanto análisis. La forma en que los inversionistas actúan es muy sencilla, es muy práctica. Oye, ¿está pasando algo malo en México? Vámonos. ¿Qué está pasando malo? Pues mataron a alguien, mataron a un político. Esto va a generar incertidumbre. Entonces, ¿para qué nos quedamos aquí? Vámonos, o sea, vámonos. Porque si hay incertidumbre, ¿qué es lo que va a pasar? Que posiblemente pues, las inversiones no sean como antes aquí en México. A México posiblemente no le vaya bien, y si no le va bien, pues ¿para qué estamos invirtiendo en México? Vámonos lo más rápido posible. Vámonos incluso antes de que el tipo de cambio se empiece a depreciar, porque si nos esperamos lo vamos a comprar muy caro.
Nos tenemos que ir rapidísimo. Si tenemos dinero invertido en la bolsa, lo tenemos que vender rápido, antes de que todos quieran vender y ya cuando nosotros queramos hacerlo, tengamos que vender muy barato para que nos compren. Entonces tenemos que actuar rapidísimo. Para podernos ir, necesitamos comprar dólares. Entonces, ¿qué es lo que sube? La demanda de dólares, ¿no? Por lo tanto, lo que vamos a tener es que el tipo de cambio sube. Y se van a estar comprando y vendiendo más dólares en el mercado, porque hay más demanda. Todos quieren comprar dólares. Muchos se quieren ir de aquí, ¿no? Entonces, cada que os surge una noticia negativa hacia México, que puede no ser tan negativa la noticia, pero basta con que los inversionistas crean que es algo negativo para que suba la demanda de dólares, porque todos se quieren ir y el tipo de cambio se eleve, ¿no? Entonces, si Trump anuncia que piensa mandar tropas a la frontera con México, dicen, vámonos de México, vámonos, o sea, que se va a acabar el Tratado de Libre Comercio, vámonos de México. ¿Para qué nos detenemos? No tiene sentido. Que una empresa calificadora, ¿se acuerdan que estuvimos comentando? Las empresas calificadoras lo que hacen es que evalúan qué tan probable es que alguien te pague. Entonces, ese alguien puede ser el gobierno mexicano. Entonces, si una empresa calificadora baja la calificación del gobierno mexicano, de la deuda que tiene el gobierno mexicano, entonces dicen, oh, vámonos. ¿Para qué invertimos en bonos de aquí de México? Vámonos y mejor invirtamos en bonos del Tesoro, ¿no? Entonces, cualquier noticia negativa que surja va a generar esto, ¿no? Entre los inversionistas. No sé si tengan alguna duda sobre esto que acabamos de ver. Sí. Por ejemplo, en el caso de la ahorita que está subiendo el peso, porque el precio del peso está en 6 meses. Ajá. Tener que ver si es especulación el hecho de que como se amenaza por romper el tratado de libre comercio, que no se puede. Exacto, muy buen ejemplo. O sea, ahorita el peso ha estado perdiendo valor y parte se puede explicar por el hecho de que se está cuestionando la continuidad del Tratado de Libre Comercio. Entonces, si le va a ir mal a México, entonces vámonos, ¿no? ¿Para qué nos quedamos aquí? De hecho, mucha de la especulación que hubo a principios de año, finales del año pasado, principios de este año, tuvieron que ver mucho con las declaraciones de Trump. Voy a acabar con el Tratado de Libre Comercio, voy a poner el muro, etcétera, etcétera, que hicieron pensar que a México pues, le podía ir muy mal. Entonces, pues, los capitales se van y el peso pues, llegó a niveles muy elevados, ¿no? Profe, yo tengo una duda. Sí. No me quedó muy bien claro. Cuando una divisa sube, ¿es reevaluación o apreciación? Sí, a ver, está la duda de qué es una apreciación o revaluación. Una apreciación del peso, el peso se aprecia cuando aumenta su valor. Por ejemplo, cuando el tipo de cambio baja. Es decir, si antes yo tenía que pagar 18 pesos por $1 y ahora solamente tengo que pagar 15 pesos por $1, entonces ha subido el valor del peso. Entonces, el peso se está apreciando. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues vamos aquí a seguirle. Yo tengo aquí toda una confusión. Muy bien. Entonces, bueno, seguimos con el siguiente tema, que son los regímenes de tipo de cambio. Entonces, dado que el tipo de cambio es una variable muy importante para una economía, es fundamental que el gobierno decida qué quiere que le pase a esta variable, ¿no? Entonces, es decir, el gobierno tiene que decidir cuál es el régimen de tipo de cambio que quiere
que prevalezca en la economía. Entonces vamos a ver que existen diferentes regímenes cambiarios. El primero es el tipo de cambio flotante, flexible o libre, ¿no? Este ocurre cuando la oferta y la demanda determinan el valor del tipo de cambio. Cuando dejamos que la oferta y la demanda actúen solitos para determinar cuál va a ser el valor del tipo de cambio. ¿Qué quiere decir que actúen libremente? Es decir, el gobierno no se va a meter, pero el que se mete no es el gobierno. Bueno, se mete el gobierno, pero realmente el que interviene directamente es el Banco Central, el Banco de México. El Banco de México tiene dólares, tiene reservas internacionales. Puede hacer uso de estas reservas internacionales para meterse al mercado cambiario a través del gobierno. Bueno, o en coordinación con el gobierno. Cuando no se mete el Banco Central al mercado de divisas, entonces decimos que el tipo de cambio es totalmente flexible, ¿no? Entonces lo determina la oferta y la demanda como lo tenemos aquí, ¿no? No sé si tengan alguna duda, es el régimen más sencillo. Yo aquí les voy a presentar una clasificación muy sencilla de diferentes regímenes de tipo de cambio, pero existen pequeñas variaciones todavía ya al interior, ¿no? Por ejemplo, en México, ¿el tipo de cambio es flexible o no es flexible? No es flexible. No es ¿No es? ¿Por qué? porque depende mucho de los otros factores, digamos. Si es flexible, aquí dicen que no, porque depende de varios factores. Si es flexible. Ceros Ajá. a la moneda. Sí. También fue debido a que pasaron de un tipo de cambio. Sí. Fijo a uno flexible. Muy bien, Alma dice que sí es flexible. De hecho, se pasó de tipo de cambio fijo a flexible cuando le quitaron 3 ceros al peso, ¿no? O sea, sí es flexible, y esta sería la mejor forma de analizarlo con un diagrama de oferta y demanda, pero no es totalmente flexible. En ocasiones, el Banco de México interviene en el mercado de divisas, interviene vendiendo dólares, y ya cuando vende, el Banco de México, ¿cómo puede intervenir? ¿Compra o vende dólares? Entonces, una vez que el Banco de México vende dólares, ya está interviniendo. Ahorita lo vamos a comentar un poquito más, ¿no? Nos pasamos al siguiente, que es el régimen de tipo de cambio fijo. La característica es que el gobierno interviene en el mercado de divisas a través del Banco Central para mantener fijo el tipo de cambio. A ver, aquí en México, ¿quién maneja el tipo de cambio? ¿Quién influye en el tipo de cambio? Se le conoce como Comisión de Cambios. La Comisión de Cambios está integrada por la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. Entonces, si el gobierno quisiera intervenir, porque a veces interviene, si el gobierno quisiera intervenir, tiene que haber un acuerdo entre Banco de México y la Secretaría de Hacienda. Una vez que se tiene el acuerdo, Banco de México es el que se encarga de estar interviniendo. Pero no lo hace independiente del gobierno, hay un acuerdo entre el gobierno y el Banco de México, ¿no? Y esto que está aquí abajito es importante que se lo graben. Es algo muy sencillo, pero genera confusión. Cuando el Banco de México interviene en el mercado de divisas, solamente tiene dos opciones, no tiene más. O compra o vende. ¿Sí? Si compra dólares, aumenta la demanda de dólares. Porque además de toda la gente que quiere comprar dólares, el Banco de México también quiere comprar dólares. Y si vende dólares, aumenta la oferta, porque además de otros que quieren vender, pues también el Banco de México quiere vender. Entonces aumenta la oferta. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando el banco como que restringe el precio? Pues restringe el valor de la moneda. Ajá. Sí, Juliana pregunta qué pasa cuando el banco no quiere que el tipo de cambio cambie. Ahorita es lo que vamos a ver. O sea, ahorita vamos a ver qué pasa cuando el tipo de cambio es fijo y cómo el Banco de México va a intervenir, ya sea comprando dólares o vendiendo dólares para lograr que el tipo de cambio no se mueva. De hecho, vamos a ver este ejemplo que está aquí. Dice,
ejemplo, existe exceso de demanda de divisas. El Banco de México, aquí dice, debe de vender divisas para aumentar la oferta y evitar que se mueva el tipo de cambio. A ver, vamos a hacer este ejemplo me voy a salir aquí de la presentación. Más que ya me estoy revolviendo porque una cosa la hago con la computadora y otra la hago con el iPad. Profe, pero no entiendo. Un tipo de cambio fijo y uno flexible, ¿hasta qué punto uno, o sea, debe de estar como bien, digamos, debe de haber una diferencia bien en un tipo de cambio fijo? O sea, un gobierno no se puede cambiar de tipo de cambio libre a tipo de cambio fijo así como de la noche para la mañana. Sí. Sí, porque se subió mucho el dólar. Sí, aquí preguntan si el gobierno puede cambiar de régimen cambiario con cierta facilidad. O sea, de estar con un tipo de cambio fijo a uno con tipo de cambio flexible, o de uno de tipo de cambio flexible a uno de tipo de cambio fijo. El gobierno puede cambiar cuando quiera, ¿no? Pero cuando elige uno, lo elige porque supuestamente es el mejor. Entonces mantiene en él durante mucho tiempo pensando que es el mejor, hasta que exista algún acontecimiento importante que le haga ver que ya no debe de seguir con ese régimen cambiario. En México tuvimos tipo de cambio más o menos fijo durante muchas décadas. Y a partir de la crisis del 94 fue que el gobierno dijo, ya nos olvidamos del tipo de cambio fijo y empezamos con tipo de cambio flexible. Ahorita les voy a platicar un poquito cuándo se cambia, por qué se cambia, el costo que podría tener cambiarse, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a hacer este ejemplo. Sí. Cuando mantienen mucho el tipo de cambio fijo, a pesar de que no sea la mejor opción, y cuando cambian a flexible, es en esta parte cuando la moneda se devalúa mucho, Sí. cuando hay demasiado. Sí, entonces, sí, es buena pregunta. Ahorita la voy a tratar de contestar si no me la vuelves a hacer. O sea, la pregunta es, cuando un gobierno trata de mantener de manera artificial un tipo de cambio en un cierto nivel fijo, y luego cuando cambia a tipo de cambio flexible, que si es en ese momento cuando el tipo de cambio se dispara. Sí, ahí se dispara y vamos a ver por qué se dispara ahorita. Entonces, vamos a suponer que el tipo de cambio es fijo. Entonces tenemos nuestra curva de demanda, nuestra curva de oferta de dólares, y vamos a suponer que el tipo de cambio pues, está en su nivel fijo. Este es el nivel fijo. Lo voy a poner así bien. Este es el nivel del tipo de cambio. Le pongo una E y una barrita arriba para indicar que es un tipo de cambio fijo. Está todo bien, el tipo de cambio está en su nivel que debe de estar, fijo como lo quiere el gobierno, etcétera. Entonces, ¿qué pasa cuando de pronto, imaginen que en las próximas elecciones gana, por decir cualquier persona, gana López Obrador? Y hay mucha gente que le tiene miedo a López Obrador. Dicen que si gana esto va a ser un desastre, etcétera. Entonces, vamos a suponer, ¿quién sabe qué va a pasar de aquí a las elecciones? Porque se van a manejar muchos discursos, López Obrador puede manejar un discurso más conciliador con las empresas, también lo pueden empezar a atacar mucho más, diciendo que va a ser locuras, etcétera, ¿no? Vamos a suponer que gana López Obrador y que esto los inversionistas lo reciben como una noticia muy mala. Se le va a ir mal a México y se le va a ir mal a México, ¿para qué nos quedamos? Entonces, ¿qué dicen? Vámonos. Entonces dicen, vámonos, pero no se pueden llevar pesos. ¿Qué es lo que se van a llevar? Dólares. Entonces, aumenta la demanda de dólares. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, aumenta la demanda. Si no hace nada el gobierno, o junto con el Banco Central, si no hacen absolutamente nada, entonces el tipo de cambio va a subir. Pero ellos no quieren que suba, quieren que el tipo de cambio sea fijo. Entonces le dicen al Banco de México, interviene, órale, sí, como, es que también estaba pensando como un perro, ¿no? Así, un perro que y le dicen, órale, sobre de ellos, ¿no? No, le dicen al Banco de México, órale, interviene, ¿no? Entonces el Banco de México, recuerden que nada más tiene dos opciones, es que están acá me están viendo, nada más tiene dos opciones el Banco de México, o compra o vende dólares.
No hay más. ¿Qué tiene que hacer aquí el Banco de México? Vender. Si vende, aumenta la oferta. Entonces, vamos a poner. Esto lo provocó la especulación. Y esto, el Banco de México. Y hace que nuevamente el tipo de cambio regrese a su nivel que él quiere. Entonces, vuelve a haber especulación, pues vendo dólares. Vuelve a haber especulación, pues vendo dólares. Requisito para que el tipo de cambio sea fijo, que el Banco de México tenga dólares. Porque si no tiene dólares, pues no lo puede mantener fijo. ¿Sí? Entonces es importantísimo que tenga dólares. Entonces, ¿qué pasa cuando un gobierno, regresando a la pregunta de Juliana, cuando un gobierno dice, yo quiero que el tipo de cambio esté en este nivel, pero resulta que es muy artificial, porque hay demasiada demanda de dólares, demasiada demanda, entonces el Banco de México tiene que estar vendiendo. Llega el momento en que se le acaban. Ya cuando le quedan bien poquitos, es cuando dice, pues ya no puedo mantenerlo en ese nivel, entonces voy a tener que pasarme a un régimen de tipo de cambio flexible, y ahí es cuando el tipo de cambio ya ¡pum!, se libera y llega a niveles ya muy altos, porque el gobierno había tratado de mantenerlo en un nivel bajo de manera artificial, ¿no? Entonces, se requiere que tenga dólares. México durante muchos años, el tipo de cambio era fijo, y imaginen la década de los 70 y la década de los 80, ¿no? Pero imaginen década de los 70, tipo de cambio fijo. Los especuladores, no había tanta especulación como ahora, no había tanta información, no había tanta facilidad para mover dólares de un país a otro, pero existía la especulación y la posibilidad de llevarte tus dólares a otro país, llevarte tu capital a otro país. Entonces, el tipo de cambio era fijo. Entonces, una pregunta que se hacían pues, todos los especuladores es, ¿cuántos dólares tiene el Banco de México? Porque si el Banco de México sabemos que tiene poquitos dólares, ya se le van a acabar. Y si ya se le van a acabar, vamos a comprar lo más que podamos para todavía comprarlos baratos y sacar nuestro dinero del país. A esto se le conoce como un ataque especulativo. Entonces vamos a atacar al gobierno, ¿no? Comprando muchos dólares. Si creemos que tiene poquitos. Si creemos que tiene muchísimos, pues no tiene sentido atacarlo, no le va a pasar nada. Entonces, ahorita ustedes pueden saber, ¿cuántos dólares tiene el Banco de México guardados? En aquella época era un secreto, nadie lo sabía. Podías tú especular, pero no lo podías saber. Te tenías que esperar al 1 de septiembre, que era el día del informe presidencial, que era cuando el presidente daba a conocer cómo estaban las reservas. Y ya te enterabas, ¿no? Pero fuera de ahí no se sabía. Entonces podían estar habiendo ataques. Y algunos ataques con éxito, o algunos ataques, pues no. Atacamos y vimos que resistió. Y por más que comprábamos dólares, el gobierno lo seguía vendiendo, entonces no pudimos contra él, ¿no? Muy bien, no sé si tengan alguna duda de esto. ¿No? Y ahorita ya no se da tanto ese tipo de ataques. Bueno, digamos que ya hay cifras más exactas, ¿no? Sí. Se preguntan si ahorita se dan ataques. Ya no se dan ataques porque ya no atacas al Banco de México porque el tipo de cambio es libre. Y de hecho, ya el Banco de México no está obligado a tener muchos dólares. Anteriormente, para saber si la economía mexicana estaba bien o estaba mal, una variable importantísima es cuántos dólares tiene el Banco de México. En la actualidad no. Incluso hasta se le ha criticado al Banco de México porque dicen, oye, Banco de México tiene muchísimos dólares, ¿para qué los quiere? Mejor que los venda. Y el Banco de México ha vendido dólares. Sí se mete el Banco de México a vender dólares. Algo muy importante, el tipo de cambio fue fijo durante mucho tiempo, desde la década de los 50 hasta el 76, se mantuvo fijo. De pronto ya no se pudo mantener fijo, se devaluó la moneda y hay una crisis, etcétera. Después se vuelve a mantener fijo. En el 82 otra crisis. Se tiene que volver a devaluar la moneda y luego en el 94 otra crisis. Y se tiene que devaluar la moneda. Algo que en México se aprendió es no vale la pena tener un tipo de cambio artificial.
Déjeme. No vale la pena tener un tipo de cambio que sea artificial, porque tarde o temprano vas a tener que devaluar y vas a originar una crisis. Entonces, a partir del año 95, el Banco de México tuvo y el gobierno han tenido mucho cuidado de no meterse con el tipo de cambio y de no mantenerlo en un nivel artificial. Entonces, sí se mete el gobierno a vender dólares, pero lo trata de hacer, el Banco de México, pero lo trata de hacer de una manera que la gente no piense que está metiéndose y que está provocando que el tipo de cambio esté en un nivel artificial. Por ejemplo, ¿cómo lo hace el Banco de México? Les voy a poner un ejemplo nada más. Si existe una depreciación de más del 2% en un día, el Banco de México dice, eso no es normal. Eso seguramente se debe a especulación. Entonces, ¿quieres especular? Yo te voy a atacar a ti, especulador. Entonces, en automático, Banco de México vende 2 millones de dólares. Entonces, pero vean, es una regla. Es una regla que dice, depreciación del 2 millones de dólares. No es que el Banco de México diga, voy a vender tantos dólares como sea necesario para mantener el tipo de cambio en un cierto nivel. No. Dice, tú eres especulador, pues yo llego y te vendo usando una regla que ya está bien establecida, para que no digan que estoy haciendo lo que se me ocurre. Puede ser que en algunos momentos el Banco de México sí intervenga vendiendo lo que se le antoje. Esto pasó en el 2008 con la crisis, que hubo un momento en el que había tanta especulación y estaban saliendo tantos dólares y el tipo de cambio empezaba a dispararse que el Banco de México dijo, ¿saben qué? Ni modo, intervengo y me voy a poner a vender muchos dólares para combatir la especulación, ¿no? Muy bien, ¿tienen alguna duda? ¿No? Bueno. Entonces, muy bien. Bueno, con eso pasamos al tipo flotante, fijo. También existe el régimen de flotación manejada. En este régimen, el gobierno deja que el tipo de cambio lo determine la oferta y la demanda, pero pone ciertos límites, o sea, un límite superior y un límite inferior. De tal manera que si el tipo de cambio llegara a tratara de rebasar uno de estos límites, entonces ahí sí interviene el Banco de México para regresarlo y dejarlo dentro de los límites que tiene aquí, ¿no? Esa sería flotación manejada. Dejo que se mueva, pero de alguna manera lo controlo también. O sea, no dejo que se mueva a cualquier lugar. ¿Ese es otro tipo de régimen? Ese es otro, sí. Entonces, es flexible, fijo, y este es flotación manejada. ¿Ese no iría más con el que llevamos nosotros? No, no es el que llevamos nosotros, porque en este régimen el gobierno dice, o sea, anuncia su banda de flotación. O sea, dice, de esta banda no va a pasar, y eso no lo hace el gobierno mexicano. El tipo de cambio se puede mover a 20, a 21, a 22 pesos, a 23, y podría el gobierno no intervenir. Depende un poquito de la situación, ¿no? Pero podría dejar que llegue a niveles elevados. Estoy poniendo solamente algunos, porque realmente hay varios regímenes cambiarios. Este es otro que es régimen dual o múltiple, donde existen dos tipos de cambio al mismo tiempo. Un tipo de cambio fijo y un tipo de cambio flexible. El tipo de cambio fijo es para los que realmente necesitan dólares y que son vitales para la economía. Por ejemplo, las empresas que importan algún insumo para llevar a cabo la producción. Entonces, el gobierno les dice a ustedes que sí están ayudando al crecimiento de la economía, les voy a vender el dólar a un tipo de cambio fijo. Por ejemplo, a 17 pesos por dólar. El resto que lo compre donde pueda y al precio que determina el mercado, ¿no? Entonces puede ser que allá afuera se esté vendiendo a 20 pesos el dólar y aquí el fijo está en 17. ¿Por qué hace esto el gobierno? Nosotros tuvimos un régimen de este tipo en los 80s. ¿Por qué lo hacía?
Se hace cuando el gobierno no tiene dólares suficientes para que el tipo de cambio sea fijo. Dice, no puedo, no tengo tantos como para poder combatir a los especuladores. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con los poquitos que tengo, voy a tratar de garantizar que las empresas que requieren dólares los puedan comprar. Y los Profe, demás, los que quieran especular, pues que hagan lo que quieran. Sí, dime. ¿eso es lo que hace Venezuela o cómo es su régimen? En Venezuela el tipo de cambio es fijo. Ok. Sí, es como el primero que nosotros vimos. Pero yo había escuchado que tenían como dos, ¿no? Que uno para los venezolanos y otro para afuera. Ah, sí, no estoy muy seguro. Sí, en Venezuela se manejan. Sí estaba viendo el otro día de que había un tipo de cambio fijo para la mayoría de las transacciones y otro tipo de cambio flexible y que había gente que estaba especulando y ganando y enriqueciéndose de eso, ¿no? Pero no estoy muy seguro de cómo funcione. Te voy a investigar. Gracias. Sí, muy bien. Eh, entonces, Profe, con la reforma fiscal de Trump se buscaría un régimen dual y múltiple. no, no. No tiene que haber. En Estados Unidos el tipo de cambio es flexible y es flexible. Sí, sí, estaban aquí preguntando de la reforma fiscal de Trump, que si eso va a afectar implicaría como un sistema dual. El tipo de cambio es totalmente flexible. Lo que sí se afecta sería el valor, lo que le va a costar a los estadounidenses comprar productos de México, si es que les cobran un impuesto, pero es un impuesto. El tipo de cambio está determinado libremente. Entonces, ¿qué pasa con un régimen dual o múltiple? Que el gobierno tiene que poner muchos controles de a quién le va a vender, porque puede ser que una empresa diga, oye, yo necesito muchos dólares, ¿no? Compra los dólares baratos a 17 pesos y luego va y los vende a 20. Y sería un super negocio. Entonces se vuelve un poquito complicado porque hay que mantener registros, ver quién está comprando y por qué lo estás comprando y ver cuántos dólares realmente necesitas. Se vuelve muy complicado. También existe la posibilidad de que el gobierno quiera privilegiar a algunas empresas, a otras no. Que haya quien que le diga al gobierno, oye, pues se presta para corrupción también, ¿no? Que le diga al gobierno, oye, véndame a mí dólares a 17, te paso una lana y pues al fin que yo estos los voy a ir a vender a 20, ¿no? Entonces ahí voy a sacar, etcétera. Es un poquito difícil de mantener un régimen de este tipo, ¿no? Muy bien, y con eso terminamos el segundo tema y nos vamos al tercero. El tipo de cambio a lo largo del tiempo. El tipo de cambio es una variable que es afectada por muchas variables, ¿no? Y algo que es muy interesante es que las variables que le pegan al tipo de cambio tienen un impacto que varía con el tiempo. Hay variables que le pegan inmediatamente al tipo de cambio. Hay variables que su efecto se deja ver después de varias semanas y otras que quizás después de varios meses, ¿no? Entonces vamos ahorita a distinguir qué variables son las que más le pegan inmediatamente y cuáles tardan en tener un efecto sobre el tipo de cambio. Entonces, vamos a ver, primero en el largo plazo. Esto es algo un poquito debatible, pero creo que vale la pena para seguir conociendo un poquito lo que es el tipo de cambio. En el largo plazo, el tipo de cambio está determinado por los niveles de precios relativos entre México y el resto del mundo. Es un poquito debatible, pero lo que se dice es que dependiendo cómo estén los precios en México y cómo estén los precios en Estados Unidos, estos le van a provocar una presión al tipo de cambio para que se mueva en cierta dirección, pero este impacto no se ve inmediatamente, sino es un impacto que con el tiempo se va dando, tarda tiempo en darse el impacto. Yo aquí estoy poniendo un ejemplo en el que el tipo de cambio está en el eje vertical y el tiempo está en el eje horizontal, ¿no? Y aquí nada más es un ejemplo. Estoy poniendo que conforme pasa el tiempo, el tipo de cambio tiende a subir. ¿Por qué tiende a subir? Por los precios. Ahorita vamos a ver, bueno, ahorita me regreso a este diagrama y les digo por qué lo puse con pendiente positiva. Lo pude haber puesto horizontal o con pendiente negativa. Depende un poquito de lo que esté pasando con los precios en los dos países.
esto que estamos ahorita nosotros viendo, este tema, ustedes lo van a ver a mucho detalle en la materia de finanzas internacionales y economía abierta. O sea, se le dedica un buen rato para hablar del tipo de cambio. Estamos nada más viendo una probadita de lo que es el mercado cambiario. Hay una teoría, la teoría del poder, de la paridad de poder de compra, PPP, que nos dice que el tipo de cambio se mueve para garantizar que el nivel de precios nacional es igual al extranjero. Es decir, que se cumple esta ecuación que está aquí. Lo que está del lado izquierdo es el nivel de precios en México, en pesos. Y esto tiene que ser igual al nivel de precios afuera, en Estados Unidos básicamente, porque gran parte de nuestro comercio es con Estados Unidos, la P estrellita, por el tipo de cambio. P estrellita está en dólares. Y multiplicamos por el tipo de cambio para pasar a pesos. Lo que nos dice la PPP es que necesariamente los precios en un país tienen que ser igual a los precios en otro país. Y el tipo de cambio se tiene que mover para garantizar esto, que los precios en un país son iguales a los precios en otro país. ¿Qué pasa si no son iguales? ¿Qué pasa si los precios en Estados Unidos son más bajos que en México? Pues la gente va a ir a comprar productos en Estados Unidos y para comprarlos pues van a requerir dólares. Y esto va a provocar que el dólar suba y se va a restablecer la igualdad. ¿Sí? Nuevamente, en caso de que esta P fuera mayor que esto que está aquí, o sea, que los precios en México fueran más caros que en Estados Unidos, la gente compraría en Estados Unidos, pero para comprar requiere dólares. Si aumenta la demanda de dólares, sube el tipo de cambio. Entonces, al subir, se restablecería la igualdad. Esta teoría se basa en algo un poquito más sencillo. Bueno, aquí está, ¿no? Si en México suben mucho los precios, la gente prefiere bienes de Estados Unidos, aumenta la demanda de dólares, aumenta el tipo de cambio y se restablece la igualdad. ¿Sí? Entonces, si en México están creciendo más los precios que en Estados Unidos, el tipo de cambio tiende a subir. Regresándome a la gráfica que les había puesto hace rato, aquí estoy asumiendo que los precios en México están subiendo más rápido que en Estados Unidos, lo cual va provocando que el tipo de cambio tienda a subir. Nada más es un ejemplo. Esto se basa en algo que seguramente ustedes ya han visto tal vez en algún curso de prepa, en lo que es en lo que es bueno, este ejemplito seguramente lo han visto. Se le conoce, la PPP se basa en lo que se conoce como la ley de un solo precio, que dice que lo vimos a nivel de toda una economía, pero se supone que esto se aplica a nivel de producto. Cada producto debe de costar lo mismo en un país y en otro. Si en un país está más barato, pues la gente lo va a ir a comprar allá. El producto que se utiliza mucho, tal vez esto lo han de haber visto ya, se publica en la revista The Economist, es la Big Mac. La Big Mac es un bien que se vende en todo el mundo, entonces es relativamente fácil utilizarla para comparar si es cierto o no que el precio de un bien tiene que ser el mismo en cualquier país, ¿no? Entonces, estos son datos reales. En 2017, la Big Mac en Estados Unidos costaba $5.06 y en México costaba 49 pesos. El tipo de cambio en ese momento estaba en 21.95 pesos por dólar. Entonces, la primera pregunta es si estaba el tipo de cambio en su nivel de equilibrio de largo plazo, de acuerdo a la PPP o a la ley de un solo precio. O sea, ¿costaba lo mismo, sí o no? Pueden hacer el cálculo. ¿Cuánto costaba en pesos la Big Mac? ¿Pueden hacer el cálculo, por favor? 111.06. 111.06. 111.06. Quiere decir que el tipo de cambio no estaba en su nivel de equilibrio de largo plazo, ¿no? Porque no estaba garantizando que al menos este bien costara lo mismo en los dos países. Muy bien, ¿tienen dudas sobre el primer inciso que dice que no porque estaba más cara la hamburguesa en Estados Unidos que en México? Entonces,
Si el dólar está en 21, bueno, esto significa que hay demanda, hay mucha demanda, por eso no está en el punto de equilibrio. Sí, ahorita vamos a ver. Sí, es una buena pregunta. Si no está en su nivel de largo plazo, entonces, por qué no está? Ahorita vamos a ver, viendo otros factores, cómo hay otros factores que lo van a jalar y no le van a permitir que esté en su nivel de largo plazo. Pregunta 2, ¿qué nivel debió tener el tipo de cambio? 9.68. Porque con 9.68 la Big Mac en Estados Unidos hubiera costado 49, ¿sí? 9.68. ¿Sí están de acuerdo? 9.68 debió de haber estado el tipo de cambio. Muy bien. Luego dice, el peso estaba sobrevaluado o subvaluado. Vean, estaba costando 21, comprar $1, tú tenías que pagar 21 pesos. Y lo que nos dice, de acuerdo a la Big Mac, si creemos en esto, debió de haber estado 9.68. Solamente teníamos que haber usado 9.68 pesos para comprar $1. Sin embargo, estábamos usando 21 pesos para comprar $1. ¿Estaba subvaluado o sobrevaluado el peso? Subvaluado, ¿están de acuerdo? Le estábamos dando muy poco valor al peso, porque estábamos usando 21 para comprar $1 cuando teníamos que utilizar 9.68. Entonces le estábamos dando menos valor del que realmente tiene. Estaba subvaluado. Y la última pregunta dice, ¿por qué el mismo bien no puede costar lo mismo en dos países diferentes? ¿Por allá? Sí. Sí. Uno dicen el poder adquisitivo es distinto. ¿Algún otro factor que influya para que dos bienes no cuesten lo mismo? Por eso, o sea, los Eso viene precios... en el país, ¿no? ¿Perdón? ¿Otra vez me puedes...? La oferta que hay de dicho viene en el país, o sea, cuánta cantidad tenga. Sí, perdón, están diciendo aquí la oferta que tenga dicho bien en el país. Bueno, ¿qué tanto, sí, qué tan fácil sea conseguir el bien? Puede ser que el bien sea difícil de conseguir, pues cueste más aquí que en otro lado, ¿no? Iban a decir algo por aquí. Todo es nominal. La PPP usa precios nominales. Entonces dicen, lo que ahorita, el precio nominal ahorita de lo que cuesta la Big Mac, tiene que ser igual a lo que tú ahorita pagarías en términos nominales por una Big Mac en Estados Unidos. Es lo que... En realidad, lo que pagas por un bien, como funciona el mercado, no es cierto punto de Sí. Bueno, el precio, utilizas precios relativos. El precio de qué tanto vale una Big Mac en términos de pesos o qué tanto vale una Big Mac en términos de dólares. ¿Perdón? La otra es que el mercado no se ajusta inmediatamente. Sí, bueno, el mercado no se ajusta inmediatamente, es lo que dice, es lo que les estoy comentando, de que los precios no hacen que inmediatamente se mueva el tipo de cambio para garantizar, ¿no? Se mueve un precio y luego se mueve el tipo de cambio para garantizar, no. Se supone que toma tiempo. Hay muchos factores, ¿eh? Realmente hay muchísimos factores que evitan que dos bienes tengan el mismo precio, dos bienes o servicios. Por ejemplo, ¿ustedes saben cuánto cuesta un corte de pelo en Estados Unidos? 40 dólares, o sea, en pesos, ¿como cuánto sería? Para hombre. Sí. Ajá, en Estados Unidos serían como 250 pesos y aquí 30 pesos. Hay lugares donde cobran 30 pesos, 40 pesos, 50 pesos. Ya 100 pesos aquí en México es un lugar, pueden encontrar un lugar muy bueno de corte de pelo por 100 pesos, muy bueno. Y en Estados Unidos 250 pesos. Entonces, si es más barato el corte de pelo aquí, tendríamos que ver a todos los gringos viniendo a cortarse el pelo y regresándose después de haberse hecho el corte de pelo, lo cual no lo vamos a ver porque hay costos de transacción, hay costos de transporte.
De nada me sirve saber que, no sé, que por ejemplo, un pantalón que yo quiero comprar está baratísimo en las Islas Fiji. Pues no, o sea, no voy a ir allá a comprarlo y si lo mando a traer, pues quién sabe en cuánto me salga, ¿no? Los autos usados en Estados Unidos son muy baratos respecto a México, pero para que tú puedas traer un auto usado tienes que pagar un impuesto muy elevado. Aparte del costo que puede representar ir en Estados Unidos, buscar el coche usado, ya comprarlo, ya para traer y legalizar el coche pues, sale carísimo. Es un impuesto muy elevado, ¿no? Entonces hay que pagar impuestos, hay que pagar costos de transporte. Entonces, muchos dicen, es imposible, realmente es imposible que se cumpla la PPP. Sin embargo, sí nos sirve como referencia, sí nos ayuda a entender que de alguna manera los precios influyen en el tipo de cambio, ¿no? Influyen en el largo plazo. Muy bien. ¿Tienen alguna duda? Perfecto. En el corto plazo hay otras variables que van a afectar al tipo de cambio, que van a ser las fluctuaciones económicas. Por ejemplo, cuando una economía, por ejemplo, si México crece mucho y crece muy rápido, mucho más rápido que Estados Unidos, entonces va a estar demandando muchos bienes importados, se van a requerir dólares, va a aumentar la demanda de dólares y va a subir el tipo de cambio, ¿no? Entonces, esto lo que va a provocar es la línea amarillita, que el tipo de cambio empiece a desviarse de su nivel de largo plazo, porque empieza a haber mucha demanda de dólares, en este ejemplo, porque México está creciendo mucho. Pero ¿qué pasa si entra en una crisis México? Pues deja de importar, baja la demanda de divisas y el tipo de cambio podría caer por debajo de su nivel de largo plazo. ¿Sí? Es más o menos, yo me lo imagino. A ver, es que quiero que me vean acá los que no se están viendo de lado. No, yo me imagino al tipo de cambio, estaba así pensando como un, no sé si ustedes conocen a alguien que haya salido de una fiesta bien borracho. No, por supuesto que no. No, por allá no. Acá tampoco, acá todos son Y hagan de cuenta que esta persona que está bien borracha, o sea, ve ve su coche, claro que lo ve y ve así como que se está moviendo, ¿no? Pero sabe que tiene que caminar hacia allá. O sea, tiene que irse en línea recta donde está el coche, lo tiene, hagan de cuenta, a 10 metros. Pero resulta que, como está borracho, pues eso lo hace que se mueva para un lado, y luego se mueve para el otro, y luego trata de regresar al caminito que lo lleva al coche, pero luego se va al otro lado y así, ¿no? Entonces, en este caso hay dos fuerzas que están moviendo a la persona. Por un lado, su deseo de ir al coche y dónde está localizado el coche. Por otro lado, pues, las copas que se tomó, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice, México crece muy rápido respecto a Estados Unidos. Aumentan las importaciones, por lo tanto, la demanda de dólares y aumenta el tipo de cambio. Entonces, esto haría que se empezara a ir un poquito por arriba de su nivel de largo plazo, que es la línea roja. Y ya para terminar con esta parte, ¿qué pasa en el muy corto plazo? Muy corto plazo, estoy hablando de segundos. Segundos. No te puedes esperar más, porque si no pierdes. En cuestión de segundos, las tasas de interés y la especulación le pegan al tipo de cambio. En el muy corto plazo, en cuestión de segundos, ¿no? Entonces, si ahorita se da a conocer una noticia, ¿no? De que ya el Tratado de Libre Comercio ya tronó, en cuestión de segundos, el tipo de cambio se va a depreciar. La gente se va a querer va a querer llevar sus capitales a otro país inmediatamente, y eso se va a observar el día de hoy, inmediatamente. No nos tenemos que esperar varios días, inmediatamente. Incluso las personas que están comprando y vendiendo divisas, etcétera, tienen que tomar la decisión rápido antes de que el tipo de cambio suba y ya lo tengan que comprar caro. Entonces, y eso es esta línea azul que está aquí. Puede ser que de pronto haya mucha especulación, el tipo de cambio se vaya hasta los 22 pesos, que está muy alejado de su nivel de largo plazo de acuerdo a la PPP.
Luego puede ser que digan, no, pero eso, lo del Tratado de Libre Comercio, ya dijo Trump que siempre no. Entonces regresan los capitales y se aprecia. No, pero que va a mandar tropas a México. Entonces la especulación de nuevo y sube el tipo de cambio. No, es que ahí no se alcanza a ver. Perdón, pensé que se estaba viendo. Y así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos? Observamos la línea azul. Observamos ese comportamiento del tipo de cambio, que es el resultado de diferentes fuerzas y que van actuando en diferentes momentos. La actividad económica en México, los precios en México, y sobre todo pues, está la especulación, ¿no? Y nada más, bueno, que dice, es un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que INEGI anuncia que el crecimiento de México es menor al que se esperaba en la torre. Entonces le va a ir mal a México o no le va a ir tan bien como pensábamos. Todas las empresas mexicanas van a tener menos ganancias de las que esperábamos. Es mejor invertir en Estados Unidos. Aumenta la demanda de dólares y aumenta el tipo de cambio. Entonces, este aumento en el tipo de cambio pues, lo va a alejar hacia arriba, lo va a alejar de su nivel de largo plazo. Ya nomás bueno, ese era el último slide de esta primera parte. Nada más les comento una pequeña historia y tomamos un pequeño descanso. Una vez tenía un conocido que trabajaba en JP Morgan, aquí en México, en el manejo de divisas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen estos cuates ahí en el cuarto, en el salón ahí de divisas? Pues estar frente a una pantalla, pues monitoreando todo lo que está pasando, ¿no? Lo que está pasando con noticias de todo tipo, ahí frente a la terminal Bloomberg, estar viendo cómo están las monedas y a partir de ahí, pues tomar decisiones cuando haya que tomar, ¿no? Entonces, en un día totalmente tranquilo, no pasa nada, todo está bien. De repente dicen, pues, ¿por qué no metemos un poquito de ruido en el mercado de divisas? ¿No? Vamos a meter, como dirían ustedes, un calambre, ¿no? Un calambrito para que se estremezca un poquito el mercado de divisas. Entonces, lo que hacen es que le hablan a Bancomer y por ejemplo, ¿no? Le dicen, oye, nos urge comprar divisas, ahorita. ¿Cuántas nos puedes vender? Así como va. Todos los de Bancomer dicen, no, pues las tengo en tanto. Sí, las necesitamos. ¿No las puedes, Sí, pues está bien. Va, ¿no? La transacción. Pero ya le están hablando a Banamex también. Dicen, oye, nos surgen divisas. Nos surgen, ¿no? Por favor, rápido, ¿cómo va? ¿No las puedes vender? Pues sí. Pues sí, está bien, te las vendo. Pero entonces hagan de cuenta que los de Bancomer dicen, oye, ¿y no estará pasando algo? Esto está medio sospechoso. Entonces, el de Bancomer le habla a Banamex y le dice, oye, ¿tienes divisas? Bueno, sí tenía, pero acabo de vender muchas. ¿Por qué? Es que yo pues también quisiera. Pero ya se las empiezan a vender más caras. Porque dicen, aquí está pasando algo raro. Entonces, y aquí al final, luego ya después aparece nuevamente JP Morgan y las vende, ¿no? Y las vende más caras de como las compró. Pero es un ejemplo de cómo ¿la especulación qué es? La especulación es una ganancia probable. Tú especulas cuando tratas de obtener algo, pero no es seguro. Es algo probable basado en lo que tú crees que va a pasar. A diferencia de lo que es el arbitraje es una ganancia segura. Cuando tú sabes que si compras aquí y vendes allá, pues te sacas una ganancia segura. La especulación es algo probable, ¿no? Muy bien, no sé si tengan alguna duda, sino para tomar un pequeño descanso. Nos tomamos, vamos a ver qué horas son. Unos, ¿cuánto? ¿15 minutos? 15 minutos y regresamos. Entonces, a los televidentes que están por allá en su casita, nos vemos en un rato, chavos. Profe, ¿yo podía Prof, quedarme una para duda. hablar con usted de lo que ya le había mandado mensaje? Sí, Soy Naomi. a ver, espérame tantito. Prof, tenemos Sí, todo el día de hoy para mandar las tareas, ¿verdad? sí, tienen todo el día de hoy. Y ahorita nos A su conectamos. correo. A su correo, ¿verdad? Sí, Profe,
Lo de Banco de México también lo tenemos que entregar hoy. Sí. Sí, a ver. Sí, es que, Naomi, ¿me puedes esperar? Es que tengo también aquí gente. Espérame tantito, ¿no? Sí.